Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa, ya estamos con la periodista Verónica López, porque acaba de publicar este libro que se llama 40 años de revistas, 1974-2014, un relato personal. Verónica López, que es la fundadora de muchísimas revistas emblemáticas, Caras, Cosa, Contigo, Sábado, claro. Antílope, la última. Semana en Colombia. Exacto, la revista Semana en Colombia, que hasta el día de hoy es la revista. Así es. ¿Cómo te va, Verónica? Bien. Buenas tardes. Oye, gracias. Lo que yo encontré más increíble de la historia, porque tienen, por supuesto, es muy biográfico este libro, es que venía casi de herencia familiar el tema de editar revistas. Venía, y yo obviamente sabía algo, pero después de entrevistar y a investigar largo en Valparaíso, la Biblioteca Severín fue gran iluminadora. Me encuentro con todo este legado del bisabuelo, que fue uno de los primeros tipógrafos que llegaron a Chile desde Alemania, después trajo su imprenta, fundó la primera imprenta chilena que permitía ilustrar diarios y revistas, que se llama Universo, así que viene de ahí, y después sus hijos fundaron como 55 revistas más en Zigzag. Claro, porque además eso, le compraron a la editorial Zigzag. Sí, Él vendió la marca, no tenía todavía la editorial Zigzag, vendió la marca en la revista Zigzag, Peneca, Selecta y Familia, que eran las 4 revistas que tenía. Una vez que vio que tenían que empoderar su diario, el Mercurio, y entonces las tomaron mi abuelo y su hermano. Y ahí crearon la editorial Zigzag y se la trajeron a Santiago y fundaron entre 55 y 60 revistas más. Ahora, tú dices acá al comienzo, en la introducción al libro, justamente que uno de los momentos más difíciles en todo esto que ha sido tu vida como fundadora de revistas fue en la época de la dictadura, ¿no? Todo lo que tuvieron que enfrentar, las dificultades, y hay esta historia ya que es una leyenda ya, tu encuentro con Pinochet, porque para lograr que los autorizaran a sacar Caras. A ver, ¿cómo fue eso? Fue largo, un periplo largo y se vivía con miedo. Eran épocas en que se vivía con miedo. Yo creo que la primera ida al Diego Portales en la revista Contigo ya la dejó a uno con un poco temblorosa, por reportajes que se publicaban que tenían que ver con el mundo político, y uno salía un poco del mundo de la mujer, que en ese entonces se pensaba que era la moda, la cocina, aunque yo nunca he sabido cocinar ni un huevo. Así que nunca hice finalmente revistas femeninas, pero sí revistas que mezclaban estos temas de sociedad con la política. Ya estaba obligada de una u otra forma a meterle goles a la dictadura. No por quedaba decirlo de otra forma. si uno quería caminar con una revista interesante y que tuviera atractivo y venta, y eso fue como un poco el prontuario que me originó en la revista Cosas. De ahí fue que no pude sacar el permiso de Caras. Ahora, déjame hacerte una pregunta a propósito de Cosas, antes que pasemos a lo de Caras y esa historia que es muy buena, porque siempre se le atribuye mucha relevancia editorial a Hoy, a la APSI, a la Cauce. Las revistas de trinchera. Exactamente, las revistas de trinchera. ¿Tú crees que se cometen algunas injusticias con otras revistas como La Cosas? Es que muchas de estas situaciones que nos pasaron a nosotras, por ejemplo, estuvieron vedadas mucho tiempo. Yo misma no las conté, o sea, también cuesta superar un poco los miedos y empezar a contar las cosas como fueron. Y además nosotros nunca fuimos la revista propiamente de trinchera, que era solo política, grandes atrevimientos. Eso sí, publicaban notas que el gobierno no permitía, y muchos de ellos arriesgaron y sufrieron cárcel, como el tema de Juan Pablo Cárdenas, por ejemplo. Claro, porque uno piensa que las Cosas en esa época era más frívola. La pura frivolidad, la pero pura sofisticación. Finalmente la frivolidad iba más bien en la portada y que era como un escudo, ¿no? Claro, es que nosotros publicamos lo que la dictadura señalaba como políticos clausurados. Entonces, una entrevista a Eduardo Frei Montalva para ellos era el caos total. Gabriel Valdés, ni te digo. Andrés Saldívar, lo mismo. Y uno piensa ahora y dice, no puede ser. Eso eran nuestros problemas, serio. Bueno, hay varias historias. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Cosas, recordemos que ahí tú eras socia de Mónica Comandari, Sí. y empiezan a tener diferencias, ¿no? Sobre la mirada del país, las posturas políticas, justamente en una época difícil políticamente. Y ahí se separan, ¿verdad? Ahora, tú cuentas esto por primera vez, ¿hay algo que tú estés revelando, no solamente sobre esta historia, sino sobre otras historias? Porque tengo entendido que llama la atención que no te guardaste casi nada. ¿Hubo reacción ya de personas a las cuales haces referencias en el libro? Han habido varias reacciones. Ha habido preocupación porque cuando yo regresé de Colombia, cuando yo me separé de Mónica y vendí mis derechos en Cosas,
yo me fui a Colombia, que fue una gran fortuna, digamos, y pude hacer allá una revista de actualidad política, sin ni un problema, que se llamó Semana. Pero el problema empezó cuando regresé y quise montar la revista Caras con otro grupo. Gran parte de los contenidos de estas revistas salen de la pauta noticiosa que entregan sus periodistas. O sea, mi valentía no es tal, sino que es la valentía del grupo de periodistas que se atreve. Del equipo, claro. Donde está la Elizabeth Sobercasó, la Malu Sierra, la Raquel Correa. Entonces yo creo que las revelaciones son, por ejemplo, el descubrir que hay una carpeta en la CNI, la conversación con Pinochet, todas las trabas que uno tuvo después también con otro tipo de editoriales donde el poder económico era mucho más importante que las noticias que tú querías poner o que sentías que había que poner. ¿Pero es la primera vez que das a conocer todo esto? Sí. ¿Sí? Sí. Y reacciones entonces de ese mundo, ¿como qué? Bueno, las personas que me ayudaron a encontrar una carpeta en la CNI sintieron que de alguna manera quedaban consignados como que ellos eran muy cercanos a la CNI o miembros de la CNI, así que he tenido que decirle que por favor lean bien porque aparecen como los amigos buena onda que me pasaron el dato para salir adelante de mis problemas. ¿No hay ningún caso de revelación de fuente? No. Ella investigó su propia trayectoria, digamos. Sí. Eso hiciste. Sí. Ahora, ¿es un mito o realidad que la marca Caras se la vendiste a Televisa por $2 millones? Ay, qué buena. No, es menor, el precio es menor que ese. Pero yo tenía una participación en Caras importante, como dueña de la revista cuando yo monté el proyecto. Y la gracia de ellos, en ese tiempo Armando de Armas, porque la verdad es que mis socios primero fueron los venezolanos y después fue Televisa, fue haber aceptado un proyecto local cuando ellos tenían la cadena de revistas continentales. Pero fue mucho fue un poco menos. No tanto menos. Tanto menos. Fue una buena venta. Por ahí anduvo. O sea, valía la marca. Valía, pero claro. yo estuve ahí 10 años y fue una revista que, si bien es cierto, al comienzo las otras revistas de la editorial financiaban a esta, después de los primeros 2 años esta se convirtió en la gallina de los huevos de oro de la editorial. ¿Y cómo están viendo la industria editorial hoy? Con dificultad, porque el tema del mundo impreso ya nos pertenece a nosotros, lo que llaman la población que se va avejentando. Mis alumnos en la universidad no leen ni por casualidad, pero ni por casualidad, no leen ni el titular de nada. Así es que está difícil, el mundo impreso está empezando a tener que darle paso a este mundo digital vertiginoso, preocupante en cierta medida. Te lo preguntaba a propósito de la pregunta que te hacía Cecilia sobre el valor de la marca Caras en ese minuto, el valor monetario, y uno piensa que hoy por hoy ese dinero o esos volúmenes de dinero no necesariamente van a estar tan involucrados a una marca de una revista, aquí en Chile al menos. Es que depende, porque si los proyectos se avanzan con los tiempos, y realmente los proyectos digitales que hacen con esas marcas y los videos y todo el mundo que se ha abierto, digamos, y que es el que sigue el mundo joven, si tú usas esas marcas, ya son marcas que están consolidadas, o sea, es mucho más fácil funcionar con esas marcas que crear marcas nuevas. Mónica, Verónica, te quería preguntar, quedó en el aire esto del encuentro con Pinochet, esta anécdota que es muy notable, ¿ah? Eso fue increíble. Pero primero tengo que decir que hubo gente que me ayudó. Patricia Guzmán me ayudó, Constanza Vergara me ayudó, Evelyn Matei me ayudó. Mucha gente me ayudó a conseguir la entrevista porque no me la daban. Ahí la gran censura yo la tenía del ministro Francisco Javier Cuadra, a quien nunca conocí ni tuve el gusto, pero él era el censor. El ministro secretario general de gobierno era el que no daba la pasada para que se firmara este permiso. Entonces me ayudaron con una entrevista con Pinochet y bueno, me recibió casi clandestinamente. Se supone que yo no tenía que aparecer por la puerta de Palacio, ni salir por la puerta de Palacio, así que tuve que entrar por un subterráneo. Al margen de dinacos, que no se puedan enterar ellos en el fondo. Y salir por el mismo subterráneo. Finalmente la conversación partió dura, pero después se puso simpática y divertida y bueno. Pero ¿cómo logras que finalmente aprueben, den el permiso para esta manera? ¿Y cuáles eran los argumentos del dictador para justificar que no se podía abrir esta revista? Los argumentos los conocí en la oficina del general Gordon, en la CNI, donde decían que yo era la causante de entrevistar personalidades o personajes que ellos no estaban de acuerdo con que fueran entrevistados. O sea, el prontuario era por mi trabajo en la revista Cosa. Y ahí están estos nombres de Eduardo Frei, Valdés, Saldívar, etcétera.
Cuando ya esa carpeta desapareció, porque le dio como vergüenza al mismo general Gordon, digamos, una vez que tuvimos una larga conversación, que existiera una carpeta con esos argumentos, la conversación con Pinochet fue más bien, ¿por qué yo no hago otro tipo de periodismo? ¿Por qué tengo que fundar medios? ¿Por qué no soy columnista, entrevistadora de otros lugares? Yo le dije, pero mire, si esto es lo mismo que usted le pide al zapatero que arregle las cañerías y al gaffiter que ponga clavo en las tapillas de los zapatos. O sea, ese es mi oficio, llevo muchos años en esto y eso es lo que quiero hacer. La otra historia también interesante porque todavía es un personaje actual, contemporáneo, que es Sebastián Piñera. Lo que pasó con la revista Master Club. Bueno, eso fue la sorpresa de las sorpresas, porque cuando yo regreso de Colombia y antes de montar la revista Caras, me llama Sebastián Piñera porque quiere sacar las revistas de las tarjetas de crédito de su empresa Bancar. La revista que funcionaba sola en el mercado con esto era Diners, que era muy conocida y gran entrevistadora ahí, Margarita Serrano, a quien leyó su libro en este minuto. Y entonces también, Francisco Javier Cuadra, bueno, ahí empezó toda la historia. Francisco Javier Cuadra le manda a decir que si saca la revista conmigo en la dirección, esa revista no tiene el soporte financiero de ninguno de los bancos y son revistas de tarjetas de crédito que se financian con los bancos donde las tarjetas están suscritas. Así es que me tuvo que decir que me fuera, así tan tranquilamente. ¿Te lo dijo él, Piñera? Me lo dijo él personalmente, me invitó esa tarde a tomar un café. Yo pensé que era para intercambiar discursos, dije a Sebastián le gusta hablar, así que debe estar pensando cuál va a ser mi discurso en la noche del lanzamiento de esta revista. Y no era para nada eso, era para decirme que yo no podía aparecer al día siguiente en el lanzamiento. Donde sí tuve que aparecer para variar en mi vida fue en la imprenta en la noche, para poder cambiar ese primer pliego y sacar mi nombre de la dirección y poner a Marisi Pérez Lloma en la dirección de la revista. ¿Qué contestaste tú? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Y te sorprendió que Sebastián Piñera no te apañara? No se Me dio primero como una vergüenza personal tremenda. O sea, dije, pero ¿cómo es posible que uno profesional como es, llegue a este extremo en que a uno la echen de esta manera? Yo debo hacer ahí un pequeño paréntesis, porque él pagó su deuda muchos años después cuando fue presidente de la República y me nombró ministra del CERNAM. Yo no podía decirle ni qué bueno por varias razones personales, incluida esta, pero entendí que había pagado su deuda. Estaba trabajando con Fernando Montes yo en ese tiempo en la Universidad Alberto Hurtado. Ya, y ahí de alguna manera tú dices, Sebastián Piñera paga la deuda de aquello que te... Yo creo que él se quedó con la bala pasada también, toda la vida con esto. Ahora, increíble que lo hayas encarado con la dignidad incluso de tú misma ir a sacar el nombre del colofón. Sí, no, bueno, yo soy así, sí. Oye, de todas las revistas que fundaste, ¿de cuál es la que hoy en día tú dirías volvería a hacerla? Yo creo que Caras fue un fenómeno muy especial y además fue un momento emotivo del país y por lo tanto de uno muy extraordinario. Nosotras la sacamos valientemente de alguna manera unos meses antes del plebiscito sin saber si el plebiscito iba a resultar en un no o en un sí, y si resultaba en un no y si el gobierno lo iba a reconocer, que casi estuvimos ahí a puertas de que no lo reconociera. Entonces ahí se formó un grupo de trabajo genial también, con María Elena Gut, con Rosario Álvarez, con la Constanza López, la Paula Escobar que llegó de práctica, los fotógrafos increíbles, el diseñador Ignacio Pérez Cotapo. Entonces cuando esto ya se abrió, solo el hecho de rescatar la cultura en este país, que había sufrido ese tremendo apagón cultural, rescatar a Antonio Skármeta, que venía llegando del exilio, al Ictus, a los Duvoshel, es que el trabajo fue precioso. Y también la parte dura, ¿no? Empezar a destapar los casos de derechos humanos más emblemáticos. Claro, ustedes ahí reporteaban casos después del plebiscito, ¿no? Sobre Villa Grimaldi, Villa Baviera, los hornos de Lonquén. O sea, todos temas duros. Y siempre la revista Caras con estos contenidos, sin embargo, con una portada que, como decía Sebastián, y lo dices tú en el libro, era como lo que los protegía. Estefanía de Mónaco. Claro. Bueno, en Caras tuvimos un fenómeno. En Caras hicimos un corte en que poco a poco empezamos a abandonar las portadas internacionales y a poner mujeres nacionales. Sí. Y eso nos provocó a nosotros un alza de aceptación de la revista muy fundamental, cuando empezamos a poner a Catalina Guerra con su bebé a los 24 años viuda, a Mónica Aguirre cuando se suicida, que ahora sabemos que no se suicidó, Gervasio,
Ana María Camins, que era una tremenda modelo, pero que hace una fundación por su niño enfermo. Ya nos cambió el mundo cuando empezamos a poner las portadas. Ahora, lo que pasa es que en las revistas en general, yo ya aprendí eso con mi abuelo, hay que poner a mujeres en la portada, porque las mujeres les gustan a los hombres y a las mujeres. Los hombres en portada no venden. No dice. pasa nada. Por eso solamente se hacen esas ediciones especiales de tanto en tanto, ¿no? Claro, muy de tanto en tanto. Muy de tanto en Muy tanto. y venden poco además. Cuando llegan y saben que hacer una edición de hombre, ahí todo como, pucha. Tu historia con la revista El Sábado. Mi historia con el sábado es re bonita. Parte re bonita, no termina tan bien. Eso por eso te lo pregunto. Pero que la Martita Cruzco, que a mí me dijo cuando leyó el libro y escribió el prólogo, la Marta Cruzco que me citó en su casa y me dijo, yo quiero saber algo. Me dijo, ¿tú de alguna revista no te echaron? ¿O saliste más o menos con el ala ahí media caída? Entonces pasa que, claro, uno se lanza en estos proyectos con todo el mundo interno de la emoción y armar equipos, etcétera, y después pasan cosas en el camino. Mira, sábado fue interesante la experiencia de sábado, creo que también tuvo un equipo de fundador extraordinario ahí con Mirko Macari, la Aide Rojas, la Virginia Herrera, Jimena Torres Cautivo, ¿no? Un equipazo. Marcelo Simonetti también escribía para nosotros. Mira, Agustín Edwards me buscó en Estados Unidos, yo estaba terminando una beca, porque siempre quiso hacer revistas, lo que su abuelo había dejado inconcluso al venderle las primeras marcas de sus revistas al mío. Él quiso rescatarlo y esa fue la razón por la cual yo encontré que había un motivo y una cosa bonita para atreverse a meterse en el Mercurio. Así que me vine con esa emoción. Él me ofreció hacer revistas de kiosco y yo le dije, ya estaban empezando la era de declinación de las revistas un poco, recién empezando, y empezando la era digital. Recién empezando. Yo trabajé recién con internet en ese tiempo. Y le sugerí hacer un suplemento para el periódico primero y luego buscar la posibilidad de sacar revistas de kiosco. Y este suplemento se armó en Italia con la gente del grupo El Viernes, que tenían el diario La República, y fue un proyecto que hasta el día de hoy está vigente súper bien. Pero, ¿por qué no terminó muy bien? Porque para variar empecé a ponerle entrevistas políticas, aceptar, porque la verdad es que hay una decisión que uno puede tomar o no. Empecé a aceptar que periodistas como Marcia Scantlebury, Elizabeth Soder-Casó, que están en la primera frente de guerra siempre con los temas que están sucediendo, tenían unas exclusivas de primer nivel y era imposible no publicarla. O sea, yo jamás he dejado un tema en el cajón. No puedo, me supera. Entonces hay entrevistas duras, su primera entrevista de Moy de Toa, que vive en México y que cuenta su relación epistolar con el general Carlos Prats poco antes que lo maten, a raíz de la muerte de José Toa. Entonces es un artículo que el Mercurio prácticamente no acepta. Un reportaje de Elizabeth a un libro que se llama Cartas a Pinochet, donde un hijo emplaza a su padre por esto. Tampoco el Mercurio acepta tan tranquilamente. Y no es solo eso, la pauta, es interesante esto, porque no es solo un tema político donde me llamaban a conversar y me no amedrentaban, pero decían que tratara de evitar esos temas en el futuro. Pero también sucedió que la pauta el sábado era re buena, entonces a veces el cuerpo de reportajes del domingo del cuerpo del domingo no la aceptaban. O nos robaban los reportajes. Claro. Habían gallitos internos. Había una guerra interna. Pero cerremos este círculo. Sí. ¿Cómo sales de la revista El Sábado? No, salgo porque voy a hablar con Agustín Edwards y le digo que no puedo seguir, que la situación se ha puesto insostenible, que incluso él me había ofrecido un cargo intermedio, que él es la ser editora de todas las revistas, donde hay revistas femeninas, espectáculo y todo, pero en vista de estos entretelones que yo he tenido con el director, con Juan Pablo Illane, ya nombran a Paula Escobar, mi ex periodista del Cara, editora de suplementos, entonces yo aquí quedo sin piso. ¿Y cómo quedó tu relación con Paula Escobar? No, bien, hasta el día de hoy bien, y hemos compartido incluso cargos en la asociación de la dirección de las mujeres periodistas, y hemos conversado el tema, así yo creo que lo importante es conversarlo. Pero ella siempre, Haití no hay gracia a la Paula Escobar, reconoce las mentorías y las menciona. Eso es bueno. ¿Cómo ves a tus hijos editoriales hoy? A La Cara, al Sábado. ¿Cómo los observas hoy? Yo creo que todos están pasando por un tema de lectoría, pero las que están adentro de los periódicos tienen menos problemas que las que van al kiosco. Tienen la fuerza del papá periódico por detrás, digamos.
Bueno, recordemos que Verónica también estuvo en TVN. También. Y no sé. ¿Y te gustó ese paso, no? Sí. Menos que el mundo de las revistas. Prefiero prefiero las peleas en las revistas y las gracias de las revistas que el mundo de la televisión. Todo el mundo grita por su segundo de pantalla y es una cosa de loco. O sea, ¿Y cómo te fuiste de TVN? me fui también, sí, me fui por esta gritadera. Pero sobre todo porque mira, la sensación que tengo yo es que dejan trabajar poco al jefe de prensa, al director de prensa, no le dan la autonomía que requiere. Entonces las fuerzas mayores de las direcciones ejecutivas, los directorios, etcétera, están todo el momento inmiscuyéndose en los contenidos de la dirección de prensa, lo que es una pura locura. Bueno, también se fue de TVN, después hizo la revista Antílope, revista digital, digamos, que fue un proyecto bien bonito, pero que no... Ese fue un proyecto que intentó la modernidad. Claro. No llegamos a tiempo, pero intentó la modernidad. Sí. Bueno, interesantísimo este libro, entonces se llama Verónica López, 40 años de revista, además tiene muchas portadas históricas, uno puede hacer memoria de tantas cosas, ¿eh? Y una foto de la vieja cooperativa del 74 exactamente, también, ¿no? Acá está, la encontré, donde aparece Contigo en Cooperativa, que era un programa a propósito de la revista Contigo que fundó era también como Verónica. Un spin-off de la revista. Claro. Sí. Y donde aparece ahí entrevistando a Julio Iglesias, que está con la gaviota, el Julio Iglesias que en sus primeras épocas. Primera época, sí, la primera vez que venía al festival. Imagínate. Ya, muchas gracias Verónica López por conversar estos minutos con nosotros, que te vaya súper bien. Muchas gracias a ustedes. Mucho éxito, que estés bien. Chao. ¿Y a ti? ¿Cómo